Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. El tema del enfoque de género ha sido suficientemente debatido y yo no quisiera, sino con esta intervención, transmitir algunas conclusiones producto de un debate realizado en la semana de representación justamente con representantes del sector educativo en un departamento como el que represento, que es el Cusco. En estos debates que realizamos allá se llegaron a algunas conclusiones del día a día de la educación en una región como la de Cusco, que seguramente se reproduce a nivel nacional. Y esta discusión nos llevó a tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el de los principios del currículo, que más allá de solamente tomar los enfoques que se han detallado en este debate, debieran fundamentalmente recurrir nuevamente a definir estos principios de la currícula educativa nacional, entendida, o si entendemos como currículo, un instrumento que se traduce que traduce la intencionalidad de un sistema educativo y debería ser un instrumento fundamentalmente epistemológico, filosófico, que oriente la política educativa en función que no viene cumpliéndose hasta el momento. De otro lado, en esta discusión misma, que ha sido traducida en un documento que estoy refiriendo, dice que el currículo nacional, que debía ser la expresión de objetivos nacionales, de políticas nacionales implementadas regionalmente inclusive, presenta serias deficiencias, vacíos y contradicciones que hay que referir. En cuanto a la redacción, por ejemplo, y elaboración del currículo nacional como instrumento de gestión, no se ha respetado estrictamente las normas académicas de redacción científica, APA, Vancouver, Chicago y otros, que si se somete a una pericia académica, software antiplagio, entre otros, estaríamos hablando de un problema aún mayor, denominado plagio. Así, por ejemplo, las referencias a Sergio Tobón como referente en el diseño curricular es mencionado solo declarativamente, no cumpliéndose con las normas. Existen en el contenido del currículo nacional bastantes textos y párrafos que no hacen referencia alguna fuente válida donde el lector docente se remita para profundizar algún concepto y encontrar mayor información que le permite entender su real dimensión del espíritu del currículo nacional, dice parte de las conclusiones a las que llegamos. Estas omisiones, ¿no es cierto?, que debían haberse superado observando de acuerdo a las normas académicas para hacer las referencias a APA, Vancouver, entre otros, existe un protocolo y estilo, una norma académica de que debía respetarse y cumplirse. Esta omisión en los textos del Ministerio de Educación hace que los niños, niñas, adolescentes estén aprendiendo indirectamente a plagiar, secuestrar ideas de otros, cuyas consecuencias académicas se ven luego no solamente en la vida universitaria, sino en el resto de las vidas de las personas ya adultas inclusive. Por tanto, se requiere una absoluta revisión, era la sugerencia de esta reunión, del espíritu y contenido del currículo nacional, no solo de la definición referida al enfoque de género, sino también de los demás enfoques. Someter el currículo nacional a una pericia académica, ¿no?, cuya finalidad es que se respete estrictamente las normas académicas de redacción científica, de la misma forma los textos escolares y cuadernos de trabajo. Esta es una cuestión de legitimidad del currículo nacional. Los docentes actualmente, decían en esta reunión, no entienden en su integridad cómo se debe aplicar el nuevo currículo nacional. Los profesores, inclusive a nivel secundaria, a la fecha, se encuentran perdidos, fue una de las conclusiones, y se requiere capacitación urgente, la misma que se debió dar antes del inicio de las clases del 2019, para que desde el primer día de este año escolar los docentes planifiquen, trabajen el nuevo currículo. En la fecha ya es muy tarde, y lo que se va a lograr es confundir aún más el docente. Estoy transmitiendo las ideas conclusivas de estas reuniones que llevamos adelante. Por tanto, dice, hay que superar algunos aspectos todavía que se pueden hacer. Por ejemplo, la deficiente aplicación de la política de educación intercultural bilingüe en todo el país, particularmente si los mismos directores y especialistas no dominan ni hablan, menos escriben una lengua originaria andina. ¿Cuál es la alternativa?
se revise todo el abundante marco normativo sobre la política de educación intercultural. Por ejemplo, en el caso del Cusco, que fundamentalmente tiene expresiones pentavocálicas en cuanto al quechua, el Ministerio de Educación impone un quechua trivocálico con todas las consecuencias de distorsión en la enseñanza y las deficiencias en el aprendizaje. Pero no solo son estos temas, hay otros. En el caso de la infraestructura, una región como la nuestra, que es Cusco, ¿no es cierto?, tiene más del 70% de centros educativos con necesidad de una reparación total de sus locales. El PRONIET tiene que tener una actuación mucho más eficiente en este aspecto y descentralizar los presupuestos de modo tal que efectivamente el tema de la infraestructura pueda ser una prioridad. La alimentación escolar en instituciones de jornada escolar completa. En Cusco tenemos 175 de ellas. Solo 11 tienen la provisión correspondiente de la alimentación, con las consecuencias obviamente de lo que puede representar esta deficiencia. Psicólogos, dicen otra de las conclusiones, solo tenemos 175 para 3.300 instituciones educativas. Tiempo adicional. Hay 51 plazas docentes que no se atienden en la zona del Valle, particularmente en la UGEL Pichari. El personal administrativo que está ligado al decreto legislativo 276 no tiene la provisión correspondiente de los bonos en caso de educación, mientras el resto de los sectores administrativos recibe un promedio de 1.000 soles, en el caso de los docentes solo tienen un bono de 300, y así por el estilo. Señora ministra, creo que la posibilidad de corregir los textos tiene que complementarse con la implementación de todas estas sugerencias que provienen fundamentalmente de la discusión y reflexión en una región como la mía. Le ruego que tome atención y pueda implementar las medidas correspondientes para la corrección correspondiente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Yo quiero traer un recuerdo para iniciar mi presentación de alguien que dijo: los adolescentes constituyen en cada país un grupo importante de la población con mayores necesidades de información y educación en salud reproductiva y sexual, acciones educativas y de prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, son parte de la política de Estado. Esto en la conferencia de Beijing lo dijo Alberto Fujimori. Es patético realmente que su bancada ahora quiera negar el acceso a una verdadera y responsable educación en salud y se alarmen por la masturbación, se alarmen por distintas formas de practicar la sexualidad, en lugar de preocuparse porque vivimos en una sociedad que desinforma a la juventud. Pero esto va más allá. Detrás de este cuestionamiento, que es absolutamente reaccionario y casi hasta ridículo, lo que tienen atrás es la necesidad de contrabandear una nueva lectura de la historia. Y eso sí, como Frente Amplio no lo vamos a permitir, porque esta derecha reaccionaria, ¿no?, y casi, digamos, medieval, ¿no?, pretende hacerle creer al pueblo peruano que la historia se reescribe en función de que aquí han habido tendencias de izquierda que han propiciado, ¿no?, una subversión que le ha hecho mucho daño al país, y olvidan su historia autoritaria en primer lugar y una política de terrorismo de Estado que ha generado muchísimo daño también al país. Pero lo que pretenden ocultar, lo que quieren ocultar detrás de esta retórica absolutamente falsa y antihistórica, son lo que no quieren enfrentar, que son las verdaderas causas que generan y que generaron el terrorismo en nuestro país. Y es que no quieren enfrentar la absoluta inequidad en la cual vivimos, el odio, el racismo que se tiene con importantes bolsones de nuestra población, la existencia efectivamente de poblaciones enteras en nuestra patria que no tienen ningún acceso al desarrollo, que no gozan de derechos y que son el caldo de cultivo y atizan y han atizado históricamente las acciones violentistas. O pretenden hacernos creer que ese 40% de anemia y de desnutrición en nuestro país no es un caldo de cultivo a actitudes violentistas en nuestra patria, de que acá tenemos en el Perú
Miles y miles de peruanos absolutamente excluidos de cualquier forma de desarrollo y del llamado crecimiento. Eso es una gran verdad y eso es lo que ha generado esta inequidad, las acciones violentistas en nuestro país. Ellos quieren hacer pasar con que acá pues son los mansos corderos que han enfrentado al terrorismo y que hay que borrar cualquier atisbo de la historia real que ha pasado en nuestro país para que no exista más terrorismo. Pero a la vez llevan adelante una práctica de proteger a los grupos de poder, de proteger la inequidad, de proteger el racismo en nuestra patria. Y si algo tendríamos que hacer en este hemiciclo es interpelar a la ministra, pero no por muchas de las tonterías que están preguntando y que quieren venderle a la gente, sino básicamente por la necesidad de una profunda reforma educativa. ¿Por qué está pasando con miles de niños que todavía tienen que estudiar en el suelo, que no tienen carpetas, por los salarios miserables que tienen los profesores, por la falta de una verdadera educación bilingüe en nuestra patria, por tener una política que nos lleve a formar un ciudadano verdaderamente informado y libre? Por eso deberíamos interpelar a esta ministra, porque tenemos una educación mediocre en nuestro país, y no pues por esas tonterías de si se masturban, de si acá conocen de qué manera pueden hacer el sexo los adolescentes, cuando esa información la tienen en cualquier página de internet, señor presidente. Acá pareciera que ellos subestiman, ¿no?, la capacidad de análisis del pueblo peruano. Y la historia, escrita por la Comisión de Reconciliación y Verdad, no puede ser borrada con el dedo, ¿no?, pretendiendo hacerle creer a nuestra patria que aquí no hay causas estructurales que impiden construir un país verdaderamente libre y democrático, ¿no? Acá pretenden hacernos creer que solamente con su sermonga, con su oratoria de crearle miedo a la gente del terrorismo, en realidad lo que hacen es evitar, es bloquear cualquier forma estructural que nos permita realmente terminar con cualquier opción violentista en nuestra patria del signo que sea, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Roy Ventura. Congresista Ventura, tiene la interrupción, congresista Salgado. Solamente para decirle al colega que acaba de intervenir, porque tiene una gran contradicción. Primero dice la interpelación es buena porque nos permite saber los graves problemas que hoy se han enterado muchos de ellos, y después dice que preguntamos tonterías. Esa es una falta de respeto al propio Parlamento. Por si él no lo sabe, los parlamentarios tenemos que aprendernos a respetar y ser tolerantes. ¿Cuántas veces me han parecido a mí tonterías lo que han preguntado? Sin embargo, no se las he dicho en público, señor. Por eso que le digo que recapacite. Si él además es, también creo, maestro, él debería estar más preocupado de todos los alumnos. Gracias, congresista Roy. Congresista Ventura. Congresista Ceballos. Presidente. Congresista Ceballos, yo lo he dejado terminar a pesar que usted ha dicho un adjetivo en contra de los señores congresistas, entonces ahora no me parece correcto que usted pida por alusión por un adjetivo que usted ha lanzado. Congresista Ventura puede continuar. Muchas gracias, presidente. Me pedí otra interrupción el congresista Martínez. Congresista Lizana tiene la segunda interrupción. Muchas gracias. Me da mucha pena escuchar a un colega piurano. Muchísima pena en realidad. Esto es Piura, la representación que tienes. Esto es Huarmaca, la representación que tienes, que desconoce lo que abusó el terrorismo en Huarmaca. Desconoce las cosas que siempre nos han humillado. Llamar con los calificativos que ha dicho, la verdad que me entristece. Esa comisión de la verdad, que para mí es comisión de la mentira, que son un grupo de aliados que solamente se ha dedicado a lavarle la cara. Eso no es justo, presidente. Muchas gracias. Puede continuar. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas, señora ministra, buenas noches. Creo que hay algunos colegas congresistas que se han quedado en la retórica y estancados en los años 90. Colegas congresistas, ¿ustedes conocen el juego de la ballena azul? O el cutting, que lo llaman los
jóvenes ahora en los colegios? ¿Usted conoce ese juego, señora ministra? Se trata de cortarse los brazos. Y usted viene aquí a defender la ideología de género, mientras nuestros alumnos están jugando a cortarse el brazo, como si fuesen pandilleros, como si fuesen gente de mal vivir. Los alumnos llegan tarde a su colegio, pero está permitido llegar tarde. Ya no hay el respeto, la disciplina, la puntualidad, los valores, señora ministra, y usted aquí defendiendo la ideología de género. Los alumnos, mientras están escuchando clases, otros siguen jugando, distraídos, y le faltan el respeto a nuestros maestros, diciéndole: a usted le pagan por enseñarme, repíteme la clase. Los alumnos salen del colegio a empujones, se cae un profesor, ni lo recogen, ni siquiera le piden disculpas. A los maestros les están faltando el respeto, a nuestros profesores, y usted viene aquí a defender la ideología de género. Señora ministra, colegas congresistas, vayan a los centros educativos, revisen los textos escolares, conversen con sus ex profesores, vayan a hablar con sus directores. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el orden, la puntualidad, los valores, señora ministra. Eso usted no dijo nada el día de hoy. A los profesores les están faltando el respeto. ¿Cómo es posible que en algún momento dijo el ex ministro de Educación que no es necesario el uniforme escolar? Ya van como si les da la gana. Prohibido dejarles tarea, porque los hostigan, porque los trauman. Hasta hay algunos malos padres de familia coludidos al decir: no le puedes llamar la atención a mi menor hijo porque le baja su autoestima. No hay psicólogos en los centros educativos. Parecemos ya el Ministerio de Salud, que no hay médicos, en los centros educativos no hay psicólogos. Válgame Dios, aquel profesor que le llama la atención o le deje tarea o le deje una asignatura a un alumno, le viene la queja, le llega la UGEL. Está muy bien que podamos defender algunos principios aquí en el Congreso de la República, pero viene nuevamente con la ideología de género. Ni qué hablar de la infraestructura, ya creo que algunos colegas congresistas hablaron de la infraestructura en su región. Mi región de Pasco hasta ahora sigue esperando. Hay un colegio emblemático solo de nombre, María Parado de Bellido, colegio de mujeres, insigne colegio de mujeres. Hasta ahorita espera el reconocimiento y el presupuesto, señora ministra. La provincia más extensa de mi región, la provincia de Oxapampa, la UGEL de Puerto Bermúdez, ahí están sentados en troncos. Sería excelente que el profesor llegue el día lunes a las 8 de la mañana. No puede llegar porque tiene que surcar los ríos, no existen los puentes, no puede hacer un trabajo porque no hay presupuesto, señora ministra. Y su ministerio se da el lujo de devolver 2.000 millones de soles, 2.500 millones de soles. No hay capacidad de gasto. Toda la plata se lo van a pasar a las consultorías. Creemos que nuestra labor de interpelación es para decir cómo está su sector y que usted nos dé respuestas claras. ¿Qué cosa va a hacer en mejoría de recuperar los valores en nuestros centros educativos? Los niños están faltando el respeto a sus profesores y los directores igual maltratados por el Ministerio de Educación, perseguidos con el pretexto de poder evaluarlos. A nuestros profesores los evalúan constantemente, empezando del director, y nuestros maestros también siguen siendo maltratados porque siguen sufriendo y esperan el justo reconocimiento a través de la deuda que tiene el Estado por recuperación de clases, por elaboración de clases, la deuda social, señora ministra. Y usted o su ministerio, no quiero faltarle el respeto al tiempo adicional. No quiero faltar el respeto al decir que usted es responsable porque devuelven los millones año tras año, pero usted trabaja o ha trabajado y posiblemente seguirá trabajando en el Ministerio de Educación. ¿Por qué no pueden pagar la deuda social?
Yo soy un fiel testigo cómo sufre el maestro. Mi señora madre me ha educado por ser maestra. Mi señora madre, trabajadora de un colegio estatal. Porque el profesor no solo termina sus clases a las 2 de la tarde y se va a su casa, tiene que revisar los cuadernos, se lleva los exámenes, tiene que hacer la clase del día siguiente, revisar y llenar las actas, los registros. Yo soy un fiel testigo cómo sufre el maestro y desde su sector, señora ministra, tiene que asumir este compromiso de que este año ni un sol se pueda devolver al Tesoro Público. El 100% de su presupuesto tiene que ejecutarse. Y si en el mes de agosto no puede ejecutar, sus proyecciones serán que no va a poder ejecutar, transfiera a los gobiernos locales, que ellos sí tienen capacidad de gasto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Ha finalizado el rol de oradores. Tiene la palabra la ministra de Educación para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. En esta etapa ya no hay interrupciones, señor congresista. Respetemos, por favor, la práctica parlamentaria. Congresista, hemos tenido casi 11 horas de debate. Congresista, ministra, por favor. En esta estación no se conceden interrupciones, señor congresista, lo lamento mucho. Congresista, ministra, perdón, puede continuar. Muchas gracias. Buenas noches, señores congresistas. He escuchado atentamente todas sus intervenciones, he tomado nota de las diferentes observaciones, consideraciones, recomendaciones que han hecho a la política educativa, al sector que dirijo, y quisiera no dejar de pasar algunos temas. Uno primero es que efectivamente las preguntas de la interpelación aluden a temáticas específicas. Han aparecido otros tantos temas que seguramente habrá la oportunidad de poder desarrollarlos con más profundidad, pero igual quisiera darle un marco a todo. Uno es que si vengo acá y hemos hablado largo rato sobre el enfoque de género, los temas de terrorismo y los temas de educación sexual integral son porque han sido motivo de las preguntas de la interpelación. Pero creo que todo se enmarca en algo que han dicho muchos congresistas, y es este deseo de ¿para qué la educación? La educación tiene un propósito, y es formar ciudadanos, formar ciudadanas para una república democrática. Esa es la finalidad. La educación no es neutra, tiene una intencionalidad social y política. Y creo que eso se ha mencionado, varios congresistas lo han mencionado así, y eso es importante recordarlo. Y en ese sentido, cuando hemos abordado estos temas, también creo coincidimos en que tanto los temas vinculados a género, al tema de educación sexual, responden a problemas públicos graves, responden a temas de discriminación, responden a una brecha de igualdad de oportunidades que todavía tenemos las mujeres, y esto es algo que no basta solo con hablar de igualdad de oportunidades, como todos tenemos efectivamente los mismos derechos. El tema es que no tenemos los mismos puntos de partida. Desde el 1955 recién las mujeres tenemos derecho al voto, es decir, tenemos derechos políticos. Eso hace que no estemos pues en el mismo punto de partida, y eso hace que tengamos que hacer políticas específicas para lograr equiparar, y parte de eso es algo que también hemos coincidido, creo que todos, es que hay una estructura machista muy fuerte que tiene sus peores rostros en la violencia en niñas, en mujeres adultas y en general. Entonces, queremos, y ahí sí quisiera aclarar y decir cómo entiende el enfoque de igualdad de género el Ministerio de Educación. Para el Ministerio de Educación, el enfoque de igualdad de género significa igualdad de oportunidades, pero que estas no van a llegar si no trabajamos en las escuelas una educación libre de estereotipos y libre de cualquier tipo de prejuicios, y que respete la diversidad. Y una de esas diversidades es la orientación sexual, porque hay que decirlo con todos sus nombres. Hay niños, niñas, adolescentes homosexuales en nuestras aulas, y tenemos que hacer que la experiencia educativa que vivan en las aulas sea una experiencia educativa amable, protegida, una experiencia saludable, una experiencia donde se sientan parte de un colectivo y se sientan en igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces, esa es la comprensión que tenemos desde el Ministerio de Educación del enfoque de igualdad de género, que como también lo han señalado,
muy bien, no es el único enfoque. Son 7 enfoques, todos ellos juntos hacen una formación ciudadana integral. Y en los temas de educación sexual también creo que hemos coincidido señalando que es integral y que a la vez depende de la edad de los niños. La educación sexual tiene un principio y es que es gradual. No se puede enseñar a los niños de inicial lo que se enseña a un adolescente. Y creo que eso es importante también recordarlo y tenerlo ahí como un principio. Habiendo tratado esos 2 temas de los cuales hemos conversado y hay efectivamente dudas y diferencias, pero en general creo que podemos decir que hay una preocupación por una situación y una realidad la cual la política educativa tiene que atender. El otro tema que se ha abordado son los textos. En el caso de los textos hemos reconocido que hay errores en las referencias y he comunicado aquí en el Congreso las medidas que he tomado. Las medidas van desde el tema administrativo, desde el tema sancionador, la denuncia penal, está el tema de la reestructuración, está el planteamiento de tener un equipo de alto nivel que mire los contenidos, que haga las recomendaciones, es decir, he podido presentar aquí las medidas que no les estoy diciendo que las voy a tomar, ya las anuncié, ya las tomé y están en curso. Asimismo, quisiera señalar que esta aspiración de una educación ciudadana, una educación integral, no va a llegar pues solo por el deseo. Hay que hacer, como varios han dicho, reformas estructurales que no se hacen en 2 años, en 3 años. Los que somos del sector educación, y acá hay varios que son maestros, saben que lograr aprendizajes no se hace en un semestre. Lograr aprendizajes es un esfuerzo constante y cotidiano que nos toma años. En las experiencias de acompañamiento, de mejora de aprendizajes, la evidencia lo dice. Uno no puede tener logros inmediatamente, tiene que tener por lo menos 3 años intensos, sostenidos, trabajando con los maestros para que comiencen a cambiar las prácticas y podamos tener resultados en nuestras aulas. Entonces, ahí el llamado y el compromiso a que la educación no se mire desde un corto plazo, y ahí también creo que estamos de acuerdo. Se ha hablado mucho de tener esta mirada de mediano y largo plazo, y creo que eso es muy importante. Decirles que para esta mirada tenemos ahorita el proyecto educativo nacional que vence el 2021, pero tenemos ahorita un proyecto educativo nacional que se viene elaborando y va a estar el siguiente año elaborado por el Consejo Nacional de Educación, y yo, señor presidente, quisiera proponerle que ese proyecto educativo nacional del 2036 venir a discutirlo acá y para que juntos construyamos cuál es esa visión de la educación que queremos al 2036. ¿Y por qué al 2036? Porque solo pensando en que 3 gobiernos consecutivamente puedan sostener una política es que vamos a lograr algún cambio sostenido en una generación que tiene que ser esos ciudadanos, esas ciudadanas que fortalezcan la democracia en nuestro país. Así es que creo que pueden haber diferencias, efectivamente, podemos tener matices, pero en general estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para nuestro país, y creo que hay que unirnos en ese sentido. De nada vale que sigamos buscando qué nos divide. Creo que hay que buscar qué nos une, y ahí vamos a encontrar más aspectos en común. El Estado y el Ministerio tienen como responsabilidad implementar las políticas públicas, y esa es su función. Y el Ministerio es el rector de la política pública. Efectivamente, tenemos que trabajar con nuestros maestros, con su participación, hacer que las políticas públicas, que las políticas no sean hechas solo por el órgano rector, sino con participación de los maestros, con participación de las familias, pero no renunciando al rol que nos corresponde. El rol rector del Ministerio de Educación es el que va a garantizar ese éxito de las políticas educativas. Así es que yo les agradezco mucho las diferentes apreciaciones, recomendaciones. Hay algunos temas más específicos que les voy a hacer llegar por escrito, por favor, y la invitación es, creo que trabajemos juntos, no hagamos que se pierda o se paren las reformas en curso. Toda reforma es perfectible, todo currículo es perfectible, todo material es perfectible, pero lo que no podemos esperar, lo que no podemos perder es el tiempo, porque en realidad el tiempo es el que nos falta en la gestión pública. Yo vengo de la gestión pública, y algunos, para los que de repente han aludido que no conozco la realidad, yo conozco la realidad. Vengo de un distrito que se llama Caraballo, he estudiado en un colegio de esteras, sé lo que es que mi padre compre la carpeta para ir a estudiar. No vengo, como lo dicen algunos, de un lugar donde no sé lo que pasa, sé lo que pasa, así como muchos congresistas soy también quechua hablante.
Así es que confíen en que vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero también les pido, por favor, que cada uno cumpla el rol que nos toca. El Ejecutivo cumple un rol de conducción y gestión de la política con los gobiernos regionales, y el Parlamento tiene también su función, y creo que colaborando ambos podemos avanzar en una mejor educación y hacer que en este periodo que nos toca hagamos por lo menos algunos avances, especialmente en las áreas rurales, que son las que más lo necesitan, que son las que más sufren, en nuestras zonas urbanas periféricas, donde están efectivamente los grandes problemas y las grandes brechas. No podemos seguir permitiendo que más niñas sean violadas, no podemos seguir permitiendo que el bullying siga creciendo, no podemos seguir permitiendo que niños homosexuales sufran, y creo que ahí estamos todos unidos. Agradezco mucho su atención y tenemos que seguir trabajando por la educación de nuestro país. Muchísimas gracias. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen la intervención de la señora Ministra de Educación y la invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Muy bien, son las 8 de la noche con 31 minutos. Es una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Acaba de culminar su presentación la titular de Educación, Flor Pablo Medina. En estos momentos la tenemos en pantalla. Se acerca a algunos congresistas. Ahí está con el congresista Edgar Ochoa Peso, con la congresista Indira Wilca, con el congresista Edmundo del Águila. Se acerca a algunos de ellos también. Saluda afectuosamente al congresista Gino Cosa, a la congresista Mercedes Arauz, y se dirige a despedirse el segundo vicepresidente y por supuesto el presidente del Parlamento de la República, Daniel Salaverry. Lo mismo con el oficial mayor, y se retira del hemiciclo principal. Continúa la sesión. Se va a dar cuenta de una modificación al cuadro de comisiones. Modificación del cuadro de comisiones ordinarias correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Comisión de Constitución y Reglamento. Ingresa como accesitario el congresista Iberico Núñez. Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobados. Se levanta la sesión.